Hay un reporte de vehículo robado. Oficial, ¿por qué me detuvo? Le acabo de decir. Documentos. ¿Cuál es el número del reporte? No voy a debatir con usted. Entrégueme sus documentos. Tengo derecho a saber por qué me están deteniendo. Está haciendo esto más difícil de lo necesario. Estoy haciendo una pregunta legal simple. La jueza Jennifer Herald estaba a solo 2 millas de su casa cuando las luces de la patrulla del sheriff Samuel Hemsworth se encendieron detrás de ella. No había excedido la velocidad, no se había pasado ningún semáforo y no había violado ni una sola ley de tránsito. Era una jueza federal que estaba a punto de convertirse en el blanco del mismo tipo de perfilamiento racial contra el que había luchado durante toda su carrera. Lo que Hemsworth no se dio cuenta fue que 5 cámaras estaban grabando todo lo que estaba a punto de hacer. La mujer a la que estaba deteniendo tenía la autoridad de sellar acusaciones federales capaces de derribar organizaciones criminales enteras. El maletín que llevaba en el asiento del pasajero contenía documentos clasificados que activarían una respuesta de seguridad nacional en cuestión de minutos. Y la parada de tráfico fabricada que estaba llevando a cabo desmantelaría una empresa criminal de 15 años, terminaría con 52 años de prisión federal y daría lugar a $35 millones en daños, todo lo cual financiaría precisamente a las organizaciones que trabajan para acabar con la corrupción policial. Si estás listo para ver a una mujer desmontar el racismo institucional con nada más que compostura y pruebas, dale like a este video y deja un comentario diciendo ¿desde dónde lo estás viendo? Y si esta es tu primera vez aquí, pulsa ahora mismo el botón de suscribirte porque no vas a querer perderte la historia de mañana sobre gente que se metió con la persona absolutamente equivocada. Vamos a ello. La jueza Jennifer Herald tenía 42 años. Se había graduado entre el 5% superior de su clase en Georgetown Law School y pasó 8 años como fiscal federal con una tasa de condena del 94% en casos de corrupción pública, y fue asistente judicial del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito. Su nombramiento al Tribunal Federal 4 años antes había sobrevivido a audiencias de confirmación en el Senado, tan rigurosas que incluso examinaron sus multas de estacionamiento de la universidad. Presidía casos de crimen organizado, corrupción gubernamental y asuntos de seguridad nacional. Tenía autoridad para clasificar procedimientos judiciales, emitir órdenes que podían congelar activos a través de fronteras internacionales y tomar decisiones que sentaban precedentes legales que afectaban a millones de vidas. Esa tarde particular de jueves en octubre, Herald conducía de regreso a casa desde el Tribunal Federal en Houston, y tomando su ruta habitual por los tranquilos suburbios. Su vehículo personal, un Lexus LS 500 azul medianoche, lo había comprado tras 3 años de ahorro cuidadoso de su salario federal. Las placas de Texas se veían claramente. Llevaba un traje gris carbón entallado, pendientes de perlas y el pequeño pin de la Judicatura Federal en la solapa que la identificaba para quienes sabían qué estaban mirando. Había pasado la mañana revisando informes clasificados sobre un caso de contraterrorismo. Los documentos estaban en su maletín sobre el asiento del pasajero, cada uno marcado con clasificaciones de seguridad que los convertían en propiedad federal sujeta a estrictos protocolos de manejo. Mientras conducía, repasaba mentalmente su agenda nocturna, pensando en recoger algunos víveres. Entonces aparecieron las luces azules y rojas en su espejo retrovisor. Fue en ese momento cuando el sheriff Samuel Hemsworth, del condado de Kendall, decidió detenerla. Herald puso la direccional y entró en el estacionamiento de un banco. Siguiendo el procedimiento adecuado, colocó ambas manos sobre el volante, a las 10 y a las 2, y esperó. Su dashcam se activó automáticamente, una medida de seguridad estándar para los jueces federales que tomaban decisiones que afectaban a personas poderosas. Hemsworth se acercó con un lenguaje corporal que hablaba de una autoridad asumida, no ganada. La mano flotando cerca del arma de servicio, gafas de aviador ocultando los ojos, hombros tensos.
la mandíbula cerrada en una expresión que sugería que los juicios ya estaban hechos. Exigió su licencia y registro sin preámbulo, y la voz de Gerald llevaba la misma autoridad medida que mandaba sobre las salas federales. Le preguntó por qué la habían detenido. La respuesta de Hemsworth llegó sin vacilar. Múltiples reportes de un Lexus robado en la zona. Su vehículo coincidía con la descripción. La formación legal de Gerald se activó al instante. Los reportes de vehículos robados se documentaban, llevaban marca de tiempo y podían verificarse con despacho en segundos. La afirmación era o legítima o inventada. No existía término medio. Ella preguntó con calma por el número del reporte. La mandíbula de Hemsworth se apretó. Repitió su exigencia de licencia y registro, con la voz más dura esta vez. Gerald anunció cada movimiento mientras se estiraba lentamente hacia su bolso en el asiento del pasajero. Sus dedos encontraron la cartera de cuero que contenía su licencia de conducir de Texas y su identificación judicial federal. Sacó ambos documentos y los extendió por la ventanilla. Las credenciales federales eran inconfundibles. El sello oficial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos estampado en oro. Fotografía. Nombre completo: Jennifer Marie Herald. Título: Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas. Designación de nombramiento vitalicio. Elementos de seguridad diseñados para impedir falsificaciones. Hemsworth examinó las credenciales durante aproximadamente 4 segundos. Su expresión no cambió. Escéptica, hostil, despectiva a partes iguales. Su valoración llegó con rotundidad. Las credenciales podrían ser falsas. Ella tenía que salir del vehículo. Gerald sintió algo frío a sentarse en su pecho. Ya había pasado 8 años procesando violaciones de derechos civiles. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Lo había visto en expedientes, en testimonios de víctimas, en patrones de aplicación discriminatoria de la ley que los fiscales documentaban con precisión estadística. Nunca había imaginado vivirlo ella misma. Declaró con claridad que las credenciales habían sido emitidas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Podían verificarse de inmediato a través de bases de datos federales. El registro de su vehículo estaba al día y era legítimo. No existía base legal para que la parada continuara. La respuesta de Hemsworth fue una orden, no una petición. Salga del vehículo. No me obligue a repetirlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban siendo grabados desde 5 ángulos distintos. La dashcam de Gerald captaba todo a través del parabrisas en alta definición. El sistema de seguridad del banco monitoreaba el estacionamiento desde 3 posiciones diferentes, cada cámara cubriendo campos de visión superpuestos, con marcas de tiempo sincronizadas al segundo. Y al otro lado de la calle, un trabajador de construcción llamado David Ellis estaba sentado en su camioneta almorzando. Había notado la parada de tráfico, pensó que la postura agresiva del oficial parecía incorrecta y sacó su teléfono para grabar. Gerald obedeció la orden, abrió la puerta lentamente, salió con movimientos deliberados y se quedó de pie junto a su Lexus con las manos visibles a los costados. Su mente ya estaba catalogando detalles con la precisión que la había convertido en una de las juezas más meticulosas del Distrito Sur. Hora: 3:58 de la tarde. Lugar: Westheimer Road, 6 millas del Tribunal Federal. Testigos: al menos 3 clientes del banco dentro del rango visual. Trabajador de construcción al otro lado de la calle. Empleados del banco visibles a través de las ventanas. Hemsworth pidió apoyo por radio. Su voz se extendió por el estacionamiento. Lenguaje burocrático profesional que tergiversaba completamente la realidad. Parada por vehículo sospechoso. Sujeto afirmando ser una jueza federal, pero incapaz de explicar por qué conducía un auto de lujo de $60,000. La corrección de Gerald fue inmediata y clara. Ella nunca había dicho que no pudiera explicar su vehículo. Los salarios de la Judicatura Federal eran de registro público.
y él nunca había intentado verificar sus credenciales en ninguna base de datos oficial. La respuesta quedó captada por las 5 cámaras con una claridad de audio perfecta. El ayudante Lewis Garrett llegó en 6 minutos, 30 y tantos años, menos experiencia que Hemsworth quizá por una década. De inmediato deferente a la autoridad del oficial de mayor rango, sin cuestionar nada. Hemsworth lo puso al corriente rápidamente. Posible vehículo robado, sujeto poco cooperativo. Gerald expuso su posición con la misma claridad que usaba al dirigirse a los abogados que comparecían ante su estrado. No consentía ningún registro. No se había articulado causa probable. Sus credenciales federales establecían su identidad más allá de toda duda. La parada era ilegal, y el registro propuesto constituiría una violación de sus derechos de la Cuarta Enmienda. Hemsworth la ignoró por completo. Afirmó que la sospecha razonable, basada en el reporte del vehículo robado, justificaba un registro bajo precedente establecido. La respuesta de Gerald fue procesal y precisa. Si existía un reporte de vehículo robado, él podía proporcionar el número del reporte y ella esperaría mientras despacho lo confirmaba a través de canales oficiales. El rostro de Hemsworth se enrojeció. Le ordenó que se apartara del vehículo. Hemsworth abrió la puerta del conductor. En el asiento del pasajero estaba el maletín de cuero de Gerald, piel de becerro negra, con el sello del Tribunal Federal grabado en letras doradas, visibles incluso a través de los cristales tintados. Junto a él había un sobre manila sellado marcado en letras rojas gruesas. Clasificado. Seguridad Nacional. Solo personal autorizado. La voz de Gerald llevaba autoridad judicial absoluta, a pesar de encontrarse de pie, esposable, al lado de una patrulla. Ese maletín contenía documentos clasificados del Tribunal Federal. Abrirlos sin la autorización de seguridad adecuada constituía un delito federal bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos. Ella le estaba ordenando, en calidad de jueza federal, que cesara de inmediato. Hemsworth sacó el maletín del vehículo. Lo calificó como evidencia en la investigación por robo de vehículo. La respuesta de Gerald fue factual y devastadora. No existía ninguna investigación por robo de vehículo. La afirmación era fabricada y demostrablemente falsa a través de los registros de despacho, que mostrarían que jamás se había presentado tal reporte. Hemsworth forzó la cerradura del maletín. El cuero se rasgó. El mecanismo se rompió. Dentro había múltiples expedientes, cada uno con clasificaciones de seguridad estampadas en tinta roja. Un expediente, marcado con franjas rojas diagonales, y un nivel de clasificación que requería autorización federal especial, se refería a una investigación antiterrorista en curso con implicaciones internacionales. Garrett vaciló visiblemente. Las marcas parecían oficiales. Tal vez debían contactar a un supervisor antes de seguir adelante. La orden de Hemsworth fue inequívoca. Fotografía todo. Procedimiento estándar de recolección de evidencia. Hemsworth sacó su teléfono celular personal y empezó a fotografiar páginas. El sonido del obturador sonó repetidamente en la quietud de la tarde. Identidades clasificadas de testigos bajo programas federales de protección. Hallazgos investigativos sellados de operaciones de seguridad nacional. Protocolos de seguridad para actividades antiterroristas en curso. Métodos y fuentes cuya divulgación podía comprometer operaciones de seguridad nacional en múltiples países. Gerald permaneció perfectamente inmóvil, pero su mente estaba documentándolo todo con una precisión legal que más tarde sería descrita en testimonios federales como extraordinaria. Cada fotografía creaba metadatos con marca temporal. Cada imagen se subía automáticamente a sistemas de almacenamiento en la nube que nadie podría borrar. Cada acción estaba siendo captada por 5 sistemas de grabación separados desde 5 ángulos diferentes. Habló con claridad y firmeza, asegurándose de que sus palabras quedaran registradas por cada micrófono.
Hemsworth y Garrett estaban fotografiando documentos clasificados de seguridad nacional sin autorización. Eso constituía un delito federal bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos. Ella era una jueza federal en activo y estaba documentando sus acciones para una futura acusación federal. Garrett sacó su propio teléfono y empezó a fotografiar diferentes secciones de los documentos. El total llegó a 70 páginas, 43 fotografiadas por Hemsworth, 27 por Garrett, todas subidas a la nube en cuestión de segundos, todas con marcas temporales en los metadatos que serían imposibles de disputar, todas captadas en 5 cámaras que ninguno de los dos oficiales sabía que existían. Lo que Hemsworth no sabía, lo que no podía haber sabido mientras fotografiaba página tras página con atención meticulosa, era que uno de esos expedientes contenía mucho más que inteligencia clasificada de contraterrorismo. No era una investigación interna de la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. El objeto de esa investigación, acceso ilegal a bases de datos policiales y venta de información confidencial a través de múltiples condados de Texas. La investigación llevaba activa 14 meses. Había identificado patrones de consultas no autorizadas, rastreado pagos a través del sistema bancario y documentado una empresa criminal que había operado durante 15 años. En la página 7 de esa investigación, en un documento marcado con el más alto nivel de clasificación, aparecía un nombre escrito en formato legal preciso: Sheriff Samuel Hemsworth, Condado de Kendall. Acababa de fotografiar pruebas de la investigación federal sobre sus propias actividades criminales, con metadatos que mostraban tiempos exactos, y copias en la nube, creando registros permanentes, y 5 cámaras captando cada momento. No había perfilado a una mujer hispana cualquiera conduciendo un auto que él pensó que ella no podía permitirse. Había perfilado a la jueza federal que eventualmente habría presidido su juicio penal y acababa de entregarle pruebas irrefutables de obstrucción federal para añadirlas a los cargos que acabarían con su carrera y con su libertad. Las esposas se cerraron sobre las muñecas de Herald con fuerza excesiva. Hemsworth las apretó deliberadamente, el metal mordiendo la piel y dejando marcas que seguirían visibles horas después, cuando los fotógrafos federales documentaran cada detalle como evidencia. Al otro lado del estacionamiento, 3 clientes del banco habían detenido completamente sus actividades y congelados en diversos estados de shock mientras veían cómo arrestaban a una mujer de traje junto a un vehículo de lujo. Una mujer tenía su teléfono fuera grabando. El trabajador de construcción al otro lado de la calle no había dejado de filmar. Herald fue colocada en el asiento trasero de la patrulla de Hemsworth. El plástico era duro e incómodo. La mampara que separaba la parte delantera de la trasera creaba una barrera física que más tarde sería descrita en escritos legales como simbólicamente apropiada. Una barrera entre la autoridad policial y la supervisión judicial, entre el poder asumido y el poder que rinde cuentas. Su mente ya iba 3 pasos por delante. Los alguaciles federales serían movilizados en minutos en cuanto faltara a una comprobación obligatoria de seguridad. Cada acción había sido documentada por múltiples sistemas de grabación. Cada fotografía había creado evidencia con marcas temporales imposibles de disputar. El marco legal para una acusación federal se estaba construyendo por sí solo, con la precisión de un caso que ella misma podría haber presidido. El trayecto hasta la oficina del sheriff del condado de Kendall duró 18 minutos. Herald permaneció en silencio, repasando mentalmente estatutos federales con la misma atención al detalle que aplicaba a cada caso que llegaba a su sala. La hora era ya las 4:12 de la tarde, 14 minutos pasada su verificación programada. En el Tribunal Federal de Houston, su asistente judicial, Robert Stevens, miró su reloj por tercera vez. 4:12 de la tarde. El control de seguridad obligatorio de la jueza Herald
había estado programado exactamente para las 4 de la tarde. Intentó llamarla al celular. La llamada fue directamente al buzón de voz. Stevens llevaba 19 años trabajando para jueces federales. Entendía sus rutinas, su fiabilidad, su adhesión a protocolos de seguridad que existían por razones grabadas en experiencias duras. La jueza Herald era conocida en todo el Distrito Sur por una puntualidad casi obsesiva. Confirmaba las citas con horas de antelación. Devolvía llamadas en minutos. En 4 años, nunca, ni una sola vez, había faltado a una verificación de seguridad programada sin avisar antes. Esperó exactamente 2 minutos y volvió a intentarlo. 4:14 de la tarde. Buzón de voz. A las 4:15 de la tarde, Stevens activó el protocolo que existía específicamente para este escenario. La llamada fue a la vicealguacil federal Angela Reeves, encargada de la seguridad judicial para el Distrito Sur de Texas. Reeves llevaba 16 años protegiendo a jueces federales de amenazas que iban desde acusados resentidos hasta organizaciones criminales y servicios de inteligencia extranjeros. Entendió de inmediato que esto no era un olvido administrativo ni una llamada perdida. Los jueces federales operaban bajo protocolos de seguridad específicos porque sus decisiones afectaban intereses poderosos. Las amenazas de muerte eran constantes. El secuestro era un riesgo documentado. Los intentos de asesinato habían ocurrido con suficiente frecuencia como para que las medidas de protección fueran obligatorias y no opcionales. Cuando una jueza federal faltaba a una verificación programada, la respuesta era inmediata y completa. Reeves accedió al sistema de rastreo de dispositivos emitidos por el tribunal en cuestión de segundos. El teléfono de Herald había emitido su última señal en una torre de telefonía móvil en Westheimer Road a las 3:58 de la tarde. Los datos de ubicación la situaban en el estacionamiento de un banco a 6 millas del tribunal. No se había movido desde entonces. El equipo del Servicio de Alguaciles Federales fue despachado de inmediato. 3 vehículos, 7 agentes, protocolo completo de emergencia. La vicealguacil Reeves y su equipo llegaron al estacionamiento del banco a las 4:31 p.m. El Lexus de Herald seguía en el espacio B7, exactamente donde los datos de rastreo indicaban. La puerta del conductor estaba cerrada, pero sin seguro. No había rastro de la jueza, ninguna indicación de a dónde se había ido ni por qué. Reeves se acercó al gerente del banco y solicitó acceso inmediato a las imágenes de seguridad. Emergencia federal. Non jueza federal desaparecida. El gerente accedió en cuestión de minutos. La grabación mostraba todo. 3:58 de la tarde. Lexus azul medianoche entra al estacionamiento. Mujer hispana profesional con traje de negocios detiene el vehículo. Manos sobre el volante. Postura cooperativa. Patrulla del sheriff bloquea la salida. 4:01 de la tarde. Oficial se aproxima de forma agresiva. Manos cerca del arma. Mujer presenta credenciales visibles incluso en la grabación al extender documentos por la ventanilla. 4:03 de la tarde. Oficial examina brevemente las credenciales. Ordena a la mujer salir del vehículo. 4:06 de la tarde. Llega apoyo. 4:09 de la tarde. Se extrae el maletín del asiento del pasajero. Se fuerza su apertura a pesar de las objeciones visibles de la mujer. 4:11 de la tarde a 4:18 de la tarde. Ambos oficiales fotografían documentos con sus teléfonos personales. 4:21 de la tarde. La mujer es esposada y colocada en la patrulla. 4:23 de la tarde. La patrulla abandona el lugar con la mujer detenida. Reeves vio las imágenes 2 veces, con el rostro cada vez más duro. Luego sacó su teléfono y llamó directamente a la oficina del sheriff del condado de Kendall. El sargento de guardia respondió con la cortesía profesional de rutina. Reeves se identificó con precisión formal. Vicealguacil de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, División de Seguridad Judicial.
Necesitaba confirmación inmediata sobre si tenían en custodia a alguien que coincidiera con una descripción específica. El sargento revisó el sistema de ingreso. Una persona que coincidía con la descripción había sido ingresada aproximadamente 25 minutos antes. Actualmente en celda de retención, pendiente de procesamiento. Reeves preguntó qué cargos le habían formulado. Su voz se mantuvo controlada, profesional, sin dar ninguna indicación de lo que se avecinaba. El sargento leyó de la pantalla: obstrucción de la justicia, sospecha de implicación en operación de robo de vehículos. El silencio al otro lado de la línea se alargó hasta volverse incómodo. Cuando volvió a hablar, la voz de Reeves se había transformado por completo. Cada palabra llevaba el peso de la autoridad federal movilizándose en tiempo real. Tenían a una jueza de distrito de los Estados Unidos en custodia. Se habían presentado credenciales judiciales federales y habían sido ignoradas. Se había accedido sin autorización a documentos clasificados de seguridad nacional. Esto era ya un incidente federal. No debían procesarla más. No debían moverla. No debían hablar con ella. Y agentes federales estaban en camino y llegarían en minutos. El tono del sargento pasó de la rutina burocrática al pánico apenas controlado. El capitán Vincent Drake llevaba 24 años en la oficina del sheriff del condado de Kendall. Había manejado investigaciones internas de corrupción que habían terminado con carreras. Había gestionado tiroteos con participación policial que generaron atención mediática nacional. Había sobrevivido a auditorías federales de derechos civiles y crisis presupuestarias que casi habían quebrado al departamento. Nada en su experiencia lo había preparado para lo que le informó el sargento de guardia. Drake llegó al área de detención en 3 minutos. La jueza Herald estaba sentada en el banco de hormigón, la chaqueta del traje doblada a su lado, la corbata todavía anudada. De la postura erguida a pesar de las circunstancias degradantes. Su expresión era calmada, profesional y absolutamente controlada. No había ira visible en su rostro, ni frustración, ni miedo. Solo esa compostura autoritativa que hizo que las disculpas preparadas de Drake murieran en su garganta. Empezó a hablar. «Jueza Herald, lamento muchísimo». Ella lo interrumpió con una sola pregunta, pronunciada con el mismo tono que usaba al interrogar a abogados que llegaban sin preparación a su sala. ¿Dónde estaban los documentos que habían sido fotografiados de su maletín? Drake consultó el registro de evidencias con manos que ya empezaban a temblarle. La entrada estaba ahí con precisión digital. Contenido del maletín fotografiado por los oficiales Hemsworth y Garrett con fines probatorios. 43 páginas fotografiadas por Hemsworth y 27 páginas fotografiadas por Garrett. Total de 70 documentos clasificados. Todas las imágenes con marca temporal. Todas subidas automáticamente a cuentas personales en la nube antes de que los teléfonos hubieran sido asegurados. Herald formuló su segunda pregunta. ¿Alguno de esos documentos estaba marcado como clasificado? Drake sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro mientras seguía leyendo el registro. Su voz salió apenas por encima de un susurro. Sí. Múltiples archivos marcados como clasificados. Múltiples archivos marcados como seguridad nacional. Múltiples archivos con niveles de clasificación que exigían autorizaciones federales que la suma de todo su departamento no poseía. Herald formuló su tercera pregunta con una calma devastadora. ¿Cuántas de esas fotografías se habían subido a la nube antes de que los teléfonos fueran asegurados? Drake revisó la documentación de evidencias con un horror creciente. Su voz salió apenas en un susurro. Todas. Respaldo automático en la nube. Las 70 imágenes subidas en segundos. Almacenadas en servidores fuera del alcance de cualquiera que pretendiera borrarlas. Herald se puso de pie. Enderezó la chaqueta del traje con movimientos más propios de una sala de audiencias que de una celda. Su voz siguió siendo medida, judicial, casi suave en su absoluta certeza.
el sheriff Hemsworth y el ayudante Garrett habían cometido múltiples delitos federales: acceso no autorizado a información clasificada de seguridad nacional, obstrucción de procesos judiciales federales, violación de documentos sellados por un tribunal bajo protección federal. De cada violación conllevaba penas mínimas obligatorias medidas en años, no en meses. Hizo una pausa deliberada antes de soltar el detalle que lo transformaba todo. Entre esas 70 páginas fotografiadas, había una investigación en curso de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. El objeto de esa investigación: acceso ilegal a bases de datos de las fuerzas del orden y venta de información confidencial en múltiples condados de Texas. Las actividades del sheriff Samuel Hemsworth llevaban 14 meses bajo investigación federal. La expresión de Drake pasó por shock, comprensión y una comprensión total de la catástrofe. Gerald continuó con el mismo tono medido. Hemsworth acababa de fotografiar pruebas de la investigación federal sobre su propia empresa criminal con metadatos mostrando tiempos exactos, con copias de seguridad en la nube, creando registros federales permanentes y con 5 cámaras independientes captando cada momento desde 5 ángulos. La declaración final llegó con precisión quirúrgica. No había perfilado a una mujer hispana cualquiera conduciendo un auto que asumió que no podía pagar. Había perfilado a la jueza federal que eventualmente habría presidido su juicio penal, y acababa de crear evidencia irrefutable de obstrucción federal para añadirla a los cargos que ya iban a acabar con su carrera y con su libertad. ¿Crees que esto habría pasado si la jueza Gerald hubiera sido blanca? Deja un sí o un no en los comentarios y dime por qué lo piensas. Y dale al botón de compartir, porque la gente necesita ver cómo funciona realmente la justicia cuando está respaldada por pruebas y autoridad institucional. Y Gerald fue liberada a las 4:47 de la tarde, exactamente 90 minutos después de la parada inicial. Los agentes federales ya habían asegurado la escena. Todos los teléfonos habían sido incautados. Todas las cámaras habían sido identificadas. Todas las pruebas habían sido preservadas bajo protocolos federales de cadena de custodia que sobrevivirían a cualquier impugnación legal. Ella condujo directamente al Tribunal Federal, con las manos aún marcadas visiblemente por las esposas que habían sido apretadas deliberadamente. Ya en su despacho, comenzó a hacer las llamadas que activarían una respuesta institucional integral. La jueza principal, Patricia Vega, atendió su llamada de inmediato. La conversación duró 7 minutos. Una investigación federal completa era obligatoria. Los recursos serían ilimitados. Las consecuencias serían máximas. A la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El fiscal superior reconoció las implicaciones en cuestión de segundos mientras Gerald lo ponía al corriente. Obstrucción federal, violación de información clasificada, privación de derechos civiles bajo color de ley. Se prometió el despliegue de un equipo investigador en cuestión de horas. La División de Seguridad Nacional fue notificada debido a la filtración de documentos clasificados. Los protocolos antiterroristas se activaron de inmediato. Para las 6:15 de la tarde, los investigadores federales habían ejecutado órdenes de registro simultáneas en 3 condados. Todos los dispositivos electrónicos fueron incautados a Hemsworth, Garrett y otros 4 ayudantes identificados mediante el análisis preliminar de comunicaciones. Teléfonos, computadoras, tabletas y servidores personales y departamentales. Todo lo que pudiera almacenar datos, todo lo que pudiera contener evidencia. El examen forense tardaría 3 meses. Lo que encontraron superaría incluso las expectativas iniciales de los investigadores federales. 623 paradas de tráfico realizadas por Hemsworth a lo largo de 15 años. El 91% involucraban a conductores de minorías. Los condados donde operaba mostraban una población 71% blanca según el censo. El análisis estadístico demostraría más tarde que esa disparidad
representaba una imposibilidad matemática sin una selección racial intencionada. 1.847 consultas no autorizadas a bases de datos durante esos mismos 15 años. Información vendida a 23 clientes distintos, incluidos investigadores privados, fiadores y periodistas de prensa sensacionalista. Y a $340,000 en pagos rastreables a través de registros bancarios que Hemsworth aparentemente había creído seguros. Mensajes de texto que abarcaban 8 años. Lenguaje racista, documentado en permanencia digital. Comunicaciones coordinando actividades de perfilamiento racial con otros ayudantes. Celebraciones de cuotas de arrestos. Burlas hacia conductores de minorías usando insultos que más tarde serían leídos en voz alta en un tribunal federal. Se identificó a 6 ayudantes más como participantes en la operación de venta de bases de datos, una empresa criminal sistemática con Hemsworth como arquitecto y principal beneficiario. La evidencia era abrumadora, la documentación era irrefutable, y todo ello había sido preservado porque una jueza federal había mantenido una compostura perfecta mientras era humillada, y había documentado cada detalle con precisión legal y había confiado en que el sistema diseñado para proteger la independencia judicial funcionaría exactamente como estaba previsto cuando se le presentaran pruebas innegables. El gran jurado federal se reunió 11 meses después del incidente en el estacionamiento del banco. La acusación que emitieron tenía 49 páginas, detallando 49 cargos federales separados contra el sheriff Samuel Hemsworth. Cada cargo estaba respaldado por pruebas tan contundentes que los abogados defensores las describirían más tarde como la acusación mejor documentada que habían visto jamás. El juicio comenzó un lunes por la mañana en un tribunal federal en Houston, con el juez Michael Russo presidiendo, traído desde el Distrito Oeste de Texas para asegurar imparcialidad. Era conocido en todo el Quinto Circuito por imponer sentencias duras en casos de corrupción policial y por tener exactamente cero tolerancia hacia oficiales que traicionaran la confianza pública. La Fiscalía presentó su caso durante 4 semanas con precisión metódica. Cada pieza de evidencia fue introducida con especial cuidado respecto a la cadena de custodia. Cada testigo estaba preparado para resistir un contrainterrogatorio agresivo. Cada prueba contaba una historia de abuso sistemático que había operado durante 15 años, mientras la supervisión departamental miraba hacia otro lado. Primero llegó la evidencia en video. 5 ángulos de cámara del estacionamiento del banco, sincronizados para mostrar los mismos hechos desde distintas perspectivas. Imágenes en alta definición mostrando el Lexus de Herald entrando al estacionamiento a las 3:58 de la tarde. Audio perfectamente claro de Herald preguntando por qué había sido detenida. La afirmación de Hemsworth sobre un reporte de vehículo robado. Herald presentando sus credenciales federales. Hemsworth examinándolas durante 4 segundos antes de descartarlas como potencialmente falsas. El registro forzado del maletín a pesar de la negativa expresa de Herald. 70 fotografías tomadas de documentos clasificados a lo largo de 9 minutos. La defensa no tuvo respuesta efectiva ante un material audiovisual autenticado por 5 fuentes distintas. Luego vino la evidencia forense. Especialistas en delitos informáticos testificaron sobre la extracción de metadatos de las 70 fotografías. Cada imagen contenía coordenadas GPS que situaban a Hemsworth exactamente en el lugar de la parada. Cada imagen contenía marcas temporales precisas al segundo. Cada imagen había sido subida automáticamente a la nube, creando registros permanentes que existían en servidores de 3 estados distintos, incluso antes de que Hemsworth regresara a su patrulla. Los registros bancarios rastrearon $340,000 en pagos a Hemsworth durante 15 años, 23 fuentes distintas,
investigadores privados pagando por verificaciones de antecedentes que requerían acceso a bases de datos policiales, fiadores pagando por información sobre arrestos que les otorgaba ventajas competitivas, periodistas de tabloides pagando por fichas policiales y registros de arresto de celebridades. Cada transacción documentada, cada pago rastreable y cada depósito realizado en cuentas que Hemsworth aparentemente creía imposibles de seguir. El registro de accesos a bases de datos mostró 1.847 consultas no autorizadas, búsquedas sobre celebridades, políticos, ejecutivos de empresas, ciudadanos privados que no habían hecho nada que justificara atención policial, cada consulta con marca de tiempo, cada consulta conectada a pagos recibidos en los días posteriores. El patrón era innegable e imposible de explicar como otra cosa que no fuera una empresa criminal sistemática. Se presentó análisis estadístico por parte de un experto que había testificado en casos de derechos civiles por todo el país. 623 paradas de tráfico realizadas por Hemsworth en 15 años. 567 involucraban a conductores de minorías. Los condados donde operaba mostraban un 71% de población blanca, según el censo. El experto testificó que alcanzar una tasa del 91% de paradas a minorías en un condado 71% blanco, sin una selección racial intencionada, tenía una probabilidad estadística cercana a cero. Los datos comparativos de otros oficiales del mismo departamento mostraban tasas de paradas alineadas con los patrones demográficos. Hemsworth era una anomalía extrema. Los números demostraban intención discriminatoria más allá de cualquier duda razonable. Los mensajes de texto fueron leídos en voz alta en el tribunal. 8 años de comunicaciones con otros ayudantes. Lenguaje racista que hizo que los miembros del jurado se removieran visiblemente en sus asientos. Coordinación de actividades de perfilamiento con conversaciones específicas sobre apuntar a vehículos caros en ciertos vecindarios. Mi celebración de cuotas de arrestos con bonificaciones aparentemente pagadas por debajo de la mesa por el departamento. Burlas hacia conductores de minorías con insultos que el fiscal leyó en una voz plana y sin emoción que de algún modo los hacía aún más condenatorios. La defensa intentó argumentar que se trataba de incidentes aislados sacados de contexto. La fiscalía respondió presentando mensajes adicionales de distintos periodos que mostraban patrones idénticos. El argumento se derrumbó bajo el peso de la evidencia documentada. Herald subió al estrado el día 15 del juicio. Testificó durante 7 horas repartidas en 3 sesiones, describiendo la parada en el estacionamiento del banco con detalles precisos. Su voz no vaciló nunca. Su compostura se mantuvo absoluta. Describió cómo presentó sus credenciales federales y vio a Hemsworth examinarlas durante 4 segundos antes de descartarlas como potencialmente falsas. Describió cómo negó de forma explícita el consentimiento para registrar su vehículo y cómo esa negativa fue ignorada. Describió cómo observó la fotografía de documentos clasificados de seguridad nacional a pesar de sus advertencias claras sobre violaciones de la ley federal. El contrainterrogatorio de la defensa intentó sugerir que ella había sido poco cooperativa o que de algún modo había provocado la situación. Las respuestas de Herald fueron devastadoras por su sencillez. Había respondido todas las preguntas que se le formularon. Había obedecido todas las órdenes legales. Había presentado credenciales federales válidas. Había explicado exactamente por qué el registro era ilegal. Su cooperación había sido total dentro de los límites de la protección constitucional que tenía todo el derecho a invocar. Su declaración final fue pronunciada con una intensidad tranquila que resonó por toda la sala. Había pasado su carrera defendiendo la Constitución. Aquella tarde de octubre había experimentado su violación en carne propia. No porque hubiera cometido ningún delito, no porque hubiera actuado de forma sospechosa,
sino por el color de su piel. 29 víctimas más testificaron durante la semana siguiente. Una mujer que había perdido la custodia de sus hijos después de que un arresto fabricado provocara la intervención de servicios de protección infantil. Un hombre anciano que fue hospitalizado tras ser arrojado al suelo durante una parada pretextual. Un joven emprendedor cuyo negocio fracasó después de que cargos falsos destruyeran su reputación. Cargos que fueron finalmente desestimados, pero solo después de que el daño estuviera hecho. El patrón emergió con una claridad brutal: destrucción sistemática de vidas mediante perfilamiento racial, ejecutado con la autoridad de la ley y protegido por una supervisión departamental que miró hacia otro lado durante 15 años. El jurado deliberó 6 horas. Volvió con veredictos de culpabilidad en los 49 cargos federales, 8 cargos de privación de derechos bajo color de ley, 12 cargos de acceso no autorizado a información clasificada, 7 cargos de obstrucción de la justicia, 15 cargos de fraude y abuso informático, 5 cargos de fraude electrónico, 2 cargos de conspiración, ninguna absolución. Ningún jurado bloqueado en ningún cargo. Hemsworth permaneció sin emoción visible mientras se leía el veredicto. Su abogado parecía físicamente enfermo. El juez ruso fijó la audiencia de sentencia para 6 semanas después. La audiencia duró 4 horas. La fiscalía argumentó a favor de una desviación al alza respecto a las guías federales de sentencia debido a circunstancias agravantes. Presentaron declaraciones de impacto de 37 personas cuyas vidas habían sido afectadas por las acciones de Hemsworth. Documentaron abuso sistemático a lo largo de 15 años. Subrayaron la violación de seguridad nacional creada al fotografiar documentos clasificados y el asalto a la independencia judicial que supuso arrestar a una jueza federal que había presentado credenciales válidas. La defensa suplicó clemencia. Mencionó circunstancias familiares. Citó servicio militar de 20 años atrás. Expresó un remordimiento que sonaba vacío a la luz de mensajes, celebrando arrestos y burlándose de víctimas. La declaración de sentencia del juez ruso abordó cada factor agravante con precisión metódica. Hemsworth no solo había violado derechos individuales, había traicionado la confianza fundamental que las comunidades depositan en las fuerzas del orden. Había convertido su autoridad en un arma contra las mismas personas a las que había jurado proteger. Había perfilado racialmente a cientos de ciudadanos. Había vendido información confidencial para obtener beneficio personal. Y cuando se había encontrado con una jueza federal, había cometido delitos contra el propio sistema judicial. La sentencia fue pronunciada con una firmeza que no dejó espacio para apelación. En 52 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional bajo las directrices federales. Hemsworth tendría 84 años antes de ser elegible para salir. Era, a todos los efectos prácticos, una cadena perpetua. Se revocaron todos los beneficios de pensión. Se le retiró permanentemente su certificación policial. Las apelaciones ante el Quinto Circuito fueron rechazadas. La petición ante la Corte Suprema fue denegada sin comentarios. Todas las vías posibles de escape quedaron sistemáticamente cerradas. El ayudante Garrett recibió 23 años por cargos de complicidad y obstrucción. Otros 4 ayudantes recibieron sentencias de entre 8 y 15 años cada uno por su participación en la operación de venta de bases de datos. Y el supervisor del departamento recibió 11 años por encubrir sistemáticamente quejas y permitir la red de perfilamiento mediante indiferencia deliberada. Toda la empresa criminal fue desmantelada. 6 carreras quedaron destruidas. Múltiples familias quedaron arruinadas. Y todo ello era rastreable a una sola decisión: perfilar a una mujer por el color de su piel y por el auto que conducía. La demanda civil avanzó por una vía paralela. Herald contra el departamento del sheriff del condado de Kendall y Samuel Hemsworth. Reclamaciones por arresto falso,
privación de derechos civiles, imposición intencional de angustia emocional, atentado contra la independencia judicial y fracaso sistemático de supervisión que había permitido las violaciones constitucionales. El condado ofreció un acuerdo 3 meses antes del juicio, $3,9 millones, con un acuerdo de confidencialidad que requería que Herald nunca hablara públicamente del caso. Sus abogados lo calificaron de generoso, dadas las circunstancias. Herald se negó. Exigió juicio público y una rendición de cuentas institucional que un acuerdo confidencial habría ocultado. El caso avanzó a juicio conjurado. El juicio civil duró 4 semanas. La evidencia mostró que el departamento había recibido 47 quejas formales contra Hemsworth a lo largo de 15 años. Todas y cada una habían sido desestimadas internamente, sin una investigación adecuada. Los sistemas de intervención temprana habían señalado los patrones de detención de Hemsworth como anomalías estadísticas. La supervisión había ignorado esas alertas. El departamento había creado una cultura que premiaba la aplicación agresiva de la ley sin una rendición de cuentas significativa. El veredicto regresó con cifras que se convirtieron en titulares nacionales. $35 millones en daños totales. 10 millones compensatorios por el daño infligido. 25 millones punitivos, diseñados específicamente para castigar al departamento por su indiferencia sistemática ante violaciones constitucionales documentadas e ignoradas durante más de una década. Fue el mayor veredicto por derechos civiles en la historia de Texas. El decreto de supervisión federal que siguió fue amplio y vinculante. 10 años de supervisión del Departamento de Justicia. Junta de Supervisión Independiente con autoridad de citación y poder para investigar quejas sin interferencia del departamento. Cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales, con el material almacenado por terceros independientes. Formación sobre sesgo completamente rediseñada por expertos en derechos civiles y no por personal policial. Sistemas de intervención temprana con activadores automáticos que exigían investigación cuando los oficiales mostraban patrones estadísticos de aplicación discriminatoria. Todos los datos de paradas registrados por demografía, con informes públicos trimestrales disponibles para investigadores y organizaciones de derechos civiles. Las reformas afectarían a todos los oficiales del departamento. La supervisión continuaría durante una década y los cambios servirían de modelo para otras jurisdicciones que enfrentaran patrones similares de aplicación discriminatoria. 3 semanas después del veredicto civil, Herald dio una rueda de prensa en el Tribunal Federal. Se colocó ante un podio con el sello del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y pronunció una declaración que había preparado cuidadosamente, pero que entregó con una emoción evidente apenas contenida. No había perseguido el caso por dinero. Lo había perseguido por justicia. Cada $1 de los 35 millones del acuerdo sería donado a organizaciones que trabajaban para evitar que lo que le había ocurrido a ella siguiera ocurriéndoles a otros. Las donaciones fueron anunciadas con cantidades específicas. 12 millones a la National Police Accountability Project, 10 millones al NAACP Legal Defense Fund, 8 millones al Innocence Project, 5 millones a organizaciones locales de asistencia legal comunitaria que proporcionaban representación a acusados que no podían pagar abogados. Todo el acuerdo sin quedarse con un solo $, todo canalizado hacia la reforma sistémica. La Foundation for Judicial Accountability se estableció usando el nombre de Herald y financiada por el acuerdo. Su misión se centró en 3 áreas: financiar apelaciones por condenas erróneas, proporcionar asistencia legal a quienes no podían costear representación y desarrollar programas de formación para agentes del orden y funcionarios judiciales. Los resultados de la fundación en los 3 años siguientes superaron incluso las proyecciones más optimistas. 24 personas condenadas injustamente fueron liberadas. Sus casos fueron anulados gracias a pruebas descubiertas por los investigadores de la fundación.
se proporcionó representación legal a más de 400 acusados que enfrentaban cargos similares a los que Hemsworth había fabricado. Paradas menores de tráfico que escalaron a cargos graves a través de patrones de aplicación discriminatoria. Legislación modelo desarrollada por la Fundación fue adoptada por 9 estados. Las reformas abordaban sistemas de intervención temprana, supervisión independiente y reportes públicos de datos de detenciones. Conferencias judiciales federales empezaron a usar el caso como herramienta de enseñanza sobre protocolos de seguridad y respuesta a amenazas contra la independencia judicial. Programas de formación del FBI incorporaron el caso en módulos de violaciones de derechos civiles. La transformación fue integral. Lo que había comenzado como un solo acto de perfilamiento racial había expuesto una empresa criminal de 15 años y creado reformas institucionales que afectarían miles de casos en múltiples estados. La imagen final cristalizaba la inversión completa. Hemsworth en prisión federal, despojado de autoridad y de libertad, cumpliendo una sentencia que solo terminaría con la muerte. Uniforme sustituido por ropa carcelaria. Autoridad reducida a nada. Libertad medida en décadas que nunca viviría. Herald, con toga judicial, continuando su servicio desde el Banco Federal con la misma autoridad serena que había demostrado mientras estaba esposada en el estacionamiento de un banco. Seguía presidiendo casos que afectaban a millones de vidas. Seguía tomando decisiones que sentaban precedentes legales. Seguía encarnando el principio de que la justicia, correctamente administrada, podía sobrevivir a cualquier ataque y salir fortalecida. A veces, la justicia no solo se servía, a veces se entregaba con 52 años de consecuencias y una inversión de $35 millones destinada a impedir que algo así volviera a ocurrir. Si te gustó este video, asegúrate de pulsar el botón de like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia. Comparte este video con alguien que sabría apreciarlo y sigamos construyendo esta comunidad juntos. Y antes de irte, deja un comentario abajo. Me encantaría saber qué fue lo que más te impactó. Hasta la próxima. Cuídate, mantén la curiosidad y nos vemos en el siguiente.